Pero damos gracias al Señor por estar aquí, en este lugar, en la asamblea, reunidos una vez más, para honrar su nombre, glorificar su santo y bendito nombre. Sabemos que cuando Jesús muere en la cruz, y Él dice consumado es, se rompe el velo, se abre el velo en dos, que era una cortina bien gruesa, eran varias cortinas, se rasgaron desde arriba hacia abajo, y dice que a partir de allí el Señor nos dice en su palabra que podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. El Señor dice también que Él derribó muros, Él quebró esas divisiones que había entre Dios y el hombre a causa del pecado. Él abrió, Él cuando muere en la cruz, lo que decía un poco Esteban, ¿no? Cuando Él muere en la cruz, Él deja una autopista abierta. Esa autopista es la cruz, que nos lleva directamente al Padre. Hay una puerta abierta. Hoy es el tiempo de gracia, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual podemos buscar a Dios y podemos hallarle. Pero va a llegar un día, va a llegar un momento, no sabemos cuándo será, sabemos que es próximo, sabemos que tiene un tiempo definido, hay una hora señalada por Dios, en que el Señor cerrará la puerta. Y ese es el mensaje de hoy. Y el Señor cerró la puerta. Vamos a ir a nuestras Biblias, a un versículo muy conocido, Mateo 25. Mateo 25, versículo 7, es la famosa parábola de las 10 vírgenes, las 10 doncellas de honor que acompañaban a la novia en el ceremonial. Mateo 25, 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Bueno, tenemos ese texto, lo podemos comprender conociendo el contexto. Era la jornada, era la víspera de la boda, no se sabía el día ni la hora, pero sí se sabía que la proximidad era ya. Entonces todas las noches esa novia estaba preparada con sus acompañantes, las vírgenes, las doncellas, y esperando, y llegaba la noche y no pasaba nada. Y el otro día lo mismo, hasta que escuchaban la voz de ahí viene el esposo y se prepararon. Dice, entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. La versión moderna dice, todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderla. Entonces esto me da a entender que en reiteradas ocasiones esa llamada era esperada, ese advenimiento del esposo, del novio esposo, estaba por llegar, se escuchaba la algarabía, se escuchaba la música a lo lejos y un pregonero que decía, ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Entonces, cuando escuchaban las doncellas, esto le avisaban a la novia y se preparaban para salir. Evidentemente se recostaban a dormir, porque el cansancio, ¿viste cuando te llega el sueño? Que no lo podés manejar, ¿no? A veces pasa dentro de la iglesia, algunos no pueden manejar su sueño y tienen una visión celestial dentro del templo. Así que bueno, si por ahí el Señor les habla en sueño como a José, bienvenido sea. Pero mejor que el Señor te hable por su palabra en esta mañana. Amén. ¿Cuántos están despiertos? A ver, bueno. Entonces todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. La versión clásica dice arreglaron. Así dice, ¿no? Gauna. ¿Arreglaron, dice? Cosmeo. Arreglaron. Esa palabra, según el Strong, la palabra número 2885,
El que tiene el Strong puede corroborar allí, si trajo su Strong ahí en su cartera, ¿no? Cosmeo, viene también allí la palabra cosmético. Quizás no trajeron el Strong las damas, pero trajeron sus cosméticos. ¿Cuántos trajeron sus cosméticos en su carterita? ¿No? Y yo no sé cómo hacen en el colectivo, abren su espejito y se empiezan ¿no? a poner pinturas, y digo, yo si lo hiciera me iría todo como piñón fijo al trabajo, ¿no? No sé cómo hacen, pero bueno. Cosmeo, cosmético, embellecerse, arreglarse, decorarse, hermosearse, vestirse, ponerse en orden. Bueno, aquí hay la visión de un despertar antes de la segunda venida de Cristo. Esto evidentemente nos habla a nosotros directamente, en primera persona. Y aquellas mujeres vírgenes, dice, se arreglaron, no solamente las lámparas, sino que se embellecieron ellas, se prepararon, no van a salir así nomás con cara de sueño. Imagínense una doncella así, ¿no? Para una boda. A ver, Mateo 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Bueno, esa frase, y se cerró la puerta, es la que inspira el título de este mensaje. Y se cerró la puerta. Yo no sé si te ha pasado en tu diario vivir, en algún momento, que se te haya cerrado una puerta, quizás una puerta laboral. Quizás se te cerró la puerta del banco antes de poder entrar. Quizás se cerró la puerta del tren cuando estabas por subir, o del subte. No sé, algo se cerró y te quedaste frustrado allí. Pero no hay nada más terrible que se cierre la puerta de la salvación ante nuestros ojos. Y hay mucha gente que lamentablemente va a tener que padecer este cierre de puerta de parte del Señor. Pero mientras ellas iban a comprar, dice que se tardaron, algo así, ¿no? Bueno, se iban a comprar, o sea, evidentemente se demoraron, eso da a entender. Entonces ellos se fueron al mercado, se fueron al almacén. ¿Qué pasó? ¿Se entretuvieron en el shopping buscando otras cosas? ¿Qué pasó que tardaron tanto? Vieron que, sobre todo las damas, cuando van a comprar, llevan por lo menos el doble de tiempo de lo que lleva un varón. El varón ya vio el pantalón que le gustó y dice, quiero ese, el que tiene el muñeco, o sea, el maniquí, ¿no? Y ese, ¿cuánto sale? Ya averiguó el precio y ya está, va y lo compra. Pero no, la dama no hace de vestir a todos los maniquíes, le hace buscar en el depósito toda la ropa, trae y después le dice, lo voy a pensar, ¿no? Y el esposo está de color verde, no sabe qué decir. Bueno, pero es una característica, no es un problema, es una característica de la mujer que lleva más tiempo porque evalúa muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente en este contexto ellas fueron a comprar y lo único que tenían que ir a comprar era aceite. Se ve que se demoraron, se entretuvieron en otras cosas. Vino el esposo y las que estaban preparadas, esa palabra preparadas es en el original figura como getoismo, que significa estaban ajustadas, estaban listas, estaban dispuestas, estaban haciendo los preparativos. O sea, las que estaban preparadas estaban, digamos, atentas. Y dice, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Antiguamente, cuando se hacían estos eventos de casamientos, se entendía que cuando entraba la novia con su comitiva, ya no había más nadie para entrar. Entonces la puerta se cerraba y nadie más podía entrar. Porque en aquel tiempo, como hoy pasa, que hay gente, sobre todo muchachones, que andan de noche buscando fiestas y se meten. No son invitados, pero dicen, no, somos parientes de la novia. Y cuando viene la novia, no, somos parientes del novio. Y mientras tanto comen y beben gratis. Después cuando lo descubren ya estaban con la panza llena. Entonces en aquel tiempo pasaba lo mismo. Y por tal motivo se cerraba la puerta y no se abría más a nadie. Mateo 25:10. De vuelta. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas,
y se cerró la puerta. Esta versión dice, pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio, entonces las que estaban listas entraron con él a las fiestas de bodas y se cerró la puerta con llave. ¿Cómo se las denomina a las cinco vírgenes que fueron a comprar y no vinieron nunca, vinieron tarde? Insensatas. Insensatas viene de una palabra griega, moros, que encierra esa palabra insensata, por la cual el Señor Jesús las denomina, no nadie más que el Señor Jesús, denomina a esas mujeres como aburridas, cabezaduras, absurdas, ignorantes, sin cerebros, que toman todo a burla. Y atención que no estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de la iglesia, de personas, de hombres y mujeres. Hay personas, hay creyentes que están aburridos, otra vez de vuelta, a escuchar de que Cristo viene, otra vez a adorar, otra vez a darle gracias por la cruz. Cabezaduras, personas que oyen la palabra y hacen caso omiso, no les importa guardarla ni cumplirla. Absurdos, o sea, vanidosos, ignorantes, sin cerebros, no piensan, y se toman todo a burla. Ellas, estas insensatas, reconocen su insensatez y aceptan el buen consejo de las sensatas, o sea, todo lo contrario a lo que dijimos, personas prudentes. Las prudentes le dijeron, mejor vayan a comprar. Ahora, estas insensatas pedían algo que no había, y lo que no había era tiempo, un poquito más de tiempo. Ellas estaban tratando de estirar el tiempo. Eso es lo que les sucedió a las insensatas. Jugaron con el tiempo que Dios les dio. Jugaron. Amados, nuestra vida es única, nuestro tiempo son únicos, nuestros minutos, estos minutos que estamos consumiendo son únicos, no se repiten. Ya todo lo que hicimos quedó en el recuerdo, todo lo que hicimos quedó quizás en algún video, en alguna foto, en alguna grabación, pero ya no es real, es algo virtual. Ya no podemos nosotros hacer lo que no hicimos ayer. Es decir, siempre tenemos que evaluarnos si estamos en el camino correcto, en el lugar justo, haciendo lo que es conveniente para Dios. Entonces, ellas fueron, pero llegó el esposo. Y las apercibidas, las que estaban listas, las que estaban preparadas, esas fueron admitidas. Las otras no, y se cerró la puerta. Y las vírgenes insensatas o fatuas quedaron excluidas y nunca más pudieron entrar. Qué cuadro tan terrible, gráfico, espantoso, de personas casi salvadas, personas casi convertidas, mas nunca lo fueron. Porque el Señor no evalúa como evalúa el hombre. Dice, bueno, esta persona fue fiel, nunca faltó a la iglesia, pero nunca fue salva. Entonces, el Señor es el que pesa los corazones y la palabra de Dios es la que escudriña el pensamiento de cada uno. Ahora vamos a ir a otro caso, cerrando ya el primer caso de una puerta que se cierra. El segundo caso lo vamos a encontrar en Génesis, capítulo 7, 16. Génesis 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Entraron, el contexto es el mismo, viene el fin del mundo, viene el fin por un diluvio. Entonces llegó el momento que comenzaron a entrar macho y hembra de cada especie, tal como Dios lo ordenó a Noé, y luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Le iba a poner a este mensaje, la puerta se cerró detrás de ti, pero por ahí podía pensar que era un bolero o algo de eso. El Señor cerró. La palabra cerrar es la palabra hebrea sagar,
que significa callar. Qué interesante, ¿no? Significa cubrir, significa envolver, significa entregar. Por eso el idioma hebreo, tanto el hebreo como el griego es un idioma hijo del hebreo, es rico en significado, y con una sola palabra te están diciendo varias cosas, como el insensato, ¿no? Te dice no una, varias te va en esa. Entonces cuando dice el Señor cerró, como que dijo el Señor cayó. Es decir, ya cayó, ya Noé no va a hablar más, ya no va a predicar más Noé. O sea, Dios hizo que callara el mensaje, porque el tiempo se terminó. Dios cubrió, esa palabra cayó de callar, de guardar silencio, terminó de predicar Noé, y Dios guardó a Noé, lo cubrió, lo envolvió, y Dios entregó a esa gente a sus propios deleites. Al rechazar el mensaje, los entregó. Literalmente significa que Dios le cubrió alrededor a Noé y a su familia y a todos los seres vivos que habían allí. Este acto de encerrarle dio a entender que este hombre había venido a ser un objeto de Dios, un mensajero de Dios, y que para los de afuera la época de gracia o el periodo de gracia había terminado. Eso significa cerró, terminó, concluyó. Por eso nosotros que creemos que el Señor viene pronto. ¿Amén? Cristo viene pronto. Cuando Cristo venga, en ese momento se cierra la puerta. Se cierra la puerta de salvación por medio de la gracia salvadora de la cruz. Entonces, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de gracia. Yo diría que uno de los eventos bíblicos más conocidos en la historia, tanto para cristianos como para judíos, es la historia de Noé. El diluvio. ¿Cuántos conocen la historia de Noé y el diluvio? Por lo menos, si en alguna película, en algún dibujito animado o en la palabra de Dios lo pudieron observar. No creo que existan muchas personas que no hayan oído hablar de este acontecimiento universal. Hasta Hollywood hace películas, y muy buenas las hicieron. Lamentablemente la última que hicieron, nada que ver, Noah, ¿no? Noah es hebreo, en hebreo Noé. Y salió el año pasado salió Noé, ¿no? Más o menos, por ahí. ¿Sí o no? Sí. Pero la realidad es que esta película es tan antibíblica, es antibíblica esa película, que no merecía ni la pena gastar dinero. Yo creo que se los dije a ustedes. Compren el DVD por ahí en la feria y véanlo en casa con unos mates y después juzguen, ¿no? Pero ir a pagar una entrada y tenés 8 hijos, que todos quieren pochoclo, y después ir a comer, te gastaste 1.000 pesos para una película que es antibíblica. Así que mejor hay que ser sabio también en eso, ¿no? Si no la vieron, si algunos no la vio, permitime describirte algunas de las blasfemias que esta película promueve, porque en realidad no es casual esto. Lo que se busca, lo que Hollywood busca, o sea, Satanás busca y utiliza todos los medios a su disposición es torcer la verdad bíblica. Y según la película, Noé era una persona medio perturbada, ¿no? Y a través de un sueño Dios le reveló que destruiría la tierra de un diluvio, pero la realidad es que esto es algo completamente falso y antibíblico, ya que cuando analizamos o hacemos un estudio serio de la Biblia, pronto vamos a descubrir que Dios no se revela a Noé por sueño, sino que le habló directamente, sin filtros. Vamos a leer Génesis 6, 8 al 17. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de Jofer. Harás
aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. El arca tenía, para aclarar aquí porque habla de codos, tenía 138 metros de longitud y 23 metros de anchura. O sea que era importante, ¿no? Bien, en la película también vemos que Noé visita a su abuelo Matusalén. ¿Cuántos vieron la película? Bueno. Y le da a beber una poción mágica de Disney para que tome, ¿no? Un lexotanil, no sé qué le da. Y supuestamente le ayudaría a escuchar la voz del Creador. La realidad es que yo nunca descubrí que en un versículo bíblico pasó eso, que indique que alguien tomó una poción o cosa semejante para escuchar la voz de Dios, ¿no? Si no sería realmente un drogado que ve alucinaciones, ¿no? El que se droga puede escuchar cualquier cosa. Este concepto es más bien pagano, que alude a tomar alguna pócima, algún alucinógeno para poder ver visiones. De hecho se dijo, inclusive los que denigran la palabra de Dios decían que Moisés también se iba a la montaña a drogarse y veía lo que él quería, ¿no? ¿Vieron qué maldad? Bueno, esto no es una columna de crítica del cine. Yo no estoy haciendo una columna sobre cuántas Jorgitos le doy a la película, ¿no? Sino que así que lo vamos a dejar ahí al tema de la película. Solo me basta decir que esta película no tiene nada que ver con Dios. Y que muchas películas de Hollywood, por eso, cuando digan película épica bíblica, pongan ahí la lupa, el filtro y el discernidor. Bien, es porque con frecuencia, ¿por qué digo esto? Es porque con frecuencia el diablo trata de confundir, torciendo y manipulando las Escrituras. Aún las cosas más básicas de la palabra de Dios que vos puedas escuchar, dada por un maestro, por el pastor, o mismo en tu lectura cotidiana, en tu devocional, Satanás va a tratar de que vos interpretes mal lo que estás leyendo. La realidad es que desde niños muchos de nosotros escuchamos la historia de Noé y aprendimos que él recibió instrucciones de Dios para construir ese barco, ese arca, y que introdujera en ella hembra y macho de toda especie, porque debido a la maldad del hombre, Dios destruiría su creación en el diluvio. Vamos a leer, ¿qué versículo leímos de Génesis 6? Del 8 al 17. Bien, vamos a leer 6 al 8 ahora. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse... Perdón, del 5, que es importante ese versículo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora el capítulo 7, versículo 1 al 4. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra.
Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Bien. Esto que acabamos de leer es palabra de Dios, no es un cuento entretenido, como la lámpara de Aladino, o la Cenicienta, o Blancanieves, ¿no? Que uno le puede contar a su hijo como un cuento. Realmente esto fue trágico, fue terrible y fue una realidad. Tanto así que el mismo Hijo de Dios, el Señor Jesús, lo usa cuando dice, así como le sucedió en los tiempos de Noé, en Lucas 17:26, para describir la condición del mundo, cómo sería el mundo, o sea, cómo es el mundo ahora, antes de su regreso. Lucas 17:26 al 27. Ahí el mismo Señor recuerda, rememora a este hombre llamado Noé. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Bien, así como nos habla esta historia de Noé, tenemos tanto para aprender. Nosotros los cristianos, como los no cristianos, los no creyentes, hay para aprender. ¿Y qué es lo que hay que aprender aquí? Que este será el tema importante en este último tiempo. Que nosotros debemos anunciar que la puerta está por cerrarse. Que la paciencia de Dios, si bien es grande en misericordia, dice lento para la ira, pero tiene un límite. Y de hecho ya está establecido por Dios. No es que Dios un día va a decir, no doy más, como uno a veces reacciona, no doy más, me llegó la última gota, me hizo rebalsar, ¿no?, la copa, no doy más y explota, ¿no? No, Dios no hace eso. Dios ya sabe exactamente el momento justo cuando Él cerrará la puerta. Y no lo hará de una forma arbitraria, sino que lo hará porque Él es justo. Él ya dio el tiempo necesario para que el hombre se acerque a Él. Dice, volviendo a Génesis 7:16, y lo que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. La otra versión dice, entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Repitan conmigo, y el Señor cerró la puerta. Cerró la puerta. Ahí está. Es decir que aquel Padre amante, quien amó a esta humanidad, quien salvó a los que vinieron a Él, quien cuida de los suyos, porque Él cuida de nosotros, amén. Él nos prometió, no os dejaré huérfanos, no los dejaré solo, vendré a vosotros. Él vendrá por nosotros, dice Juan 14:18. Ese mismo Dios, ese mismo Señor amante, amoroso, aquel que le dice a sus hijos, clama a mí y yo te responderé. Aquel que dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel que dijo, yo enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Aquel que nos da tantas palabras de amor y de ánimo y de esperanza, también dice que Él cerrará la puerta en las narices a aquellos que lo despreciaron. Pues desechando la verdad, esto es a Cristo, cuando hablamos de la verdad hablamos de Cristo, no de mi verdad o de alguna verdad subjetiva, sino la verdad absoluta, quedarán fuera de la comunidad de Dios y en consecuencia no entrarán jamás al lugar en donde Él habita. Hay un lugar donde Dios habita, donde Él dice, yo voy a preparar moradas para cada uno de los míos, pero no entrará allí cosa inmunda. Vamos a leer Romanos
Y allí me detengo pensando en esa palabra que analizamos hoy, que el Señor cerró, el Señor entregó. Cuando se terminó el tiempo, el Señor entregó a la humanidad a sus propios caminos. Romanos 1:24 al 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué palabra encontramos aquí repetida? Dios los entregó. O sea, Dios cerró un ciclo, cerró algo allí. Dios los entregó. Entonces Dios, aquí dice, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. O sea, hay un momento donde Dios te insistí, te llamé, te invité, te mostré mi amor. No lo quisiste, te entrego a tu voluntad. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Cuando Dios retira su gracia, cuando Dios retira su llamado, cuando Dios cierra la puerta. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que desean en su corazón. Saben que en el corazón del hombre no hay nada bueno. Desde que nace, el bebé ya cuando nace es egoísta, ya solo él nomás, él no quiere, y cuando tiene algo no lo quiere compartir. Y uno tiene que enseñarle, no, mi amor, vos tenés que compartir, tenés un alfajor. Yo tenía mi abuela, a mí me crió mi abuela algunos años, y siempre compraba, éramos tan pobres, ¿no? Compraba un alfajor y lo dividíamos entre 8. Tac, porcioncitas de alfajor. Pero nos enseñaban a compartir, ¿no? Y a veces uno dice, no, yo quiero todo el alfajor, ¿no? Te doy un pedacito si querés. Y así es el corazón, egoísta, el corazón es malo. Y a medida que pasan los años y uno va creciendo, se va poniendo peor el corazón. Entonces, Dios llama al hombre, a la mujer, para que sea lavado, sea limpiado, sea perdonado, y el hombre lo rechaza. Entonces Dios los entrega, y como resultado, dice, usarán sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Bueno, me viene en este momento el pensamiento de personas que se agujerean el cuerpo y se meten ganchos y alfileres y un montón de alambrerío que se ponen, ¿no? Podríamos también interpretar que cuando esta palabra dice que en sus propios cuerpos se harán cosas viles, o sea, sabemos que habla del pecado, sabemos que habla de la perversión sexual y todo esto, pero también se arruinan el cuerpo, ¿no? Con tatuajes diabólicos y todo esto. Hay personas que parecen monstruos. Yo he visto uno que hasta se puso como unos cositos acá, una gomita adentro y anda con unos cuernos, se limó los dientes, se pintó todo como leopardo y es un loco que anda por allí. Y ese jamás podrá sacarse eso de su cuerpo. Bueno, dice Dios que al haber rechazado la verdad, Dios los entrega. Porque dice el versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿Qué cambiaron? La verdad acerca de Dios. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. El corazón está lleno de pasiones. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio se dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Lo mismo en consecuencia con los hombres. Amados, y el Señor cerró la puerta. Este es el tema principal de la predicación de hoy. Ahora bien, este acto de Dios es grandemente condenado por muchos, especialmente por los ateos y por los gnósticos y por aquellos tibios cristianos.
O algunos que practican otras religiones, quienes describen a Dios como un Dios cruel, ya que después que Dios cerró la puerta, en aquel tiempo comenzó el diluvio. Cuando Dios cierre la puerta de la salvación, lo que comenzará en esta tierra será fuego y oscuridad. Pero en aquel tiempo fue agua, y todo lo que habitaba en la tierra, todo ser viviente, desde el anciano hasta el más niño, y de los animales más grandes hasta el más pequeño, fueron destruidos. Pero la realidad es que el pecado es el que destruyó a la creación. La desobediencia, la maldad, eso causa que el hombre se aleje de Dios. Por eso dice Isaías 59:2, ahí nos clarifica la palabra, qué es lo que causa la separación entre Dios y el hombre. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. Iniquidades es algo que está fuera de la ley, de la ley de la regla, de la medición. O sea, algo que está equitativo es algo que tiene forma. Por ejemplo, un cubo, un cuadrado, un cilindro, un cono. Cuando uno agarra un cubo y lo aplasta todo, entonces eso se forma algo de inequidad, no tiene equidad. Entonces, el pecado básicamente es romper la ley de Dios. El pecado es transgredir o pisotear la ley de Dios. Entonces nos dice aquí Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Él se aleja y ya no los escuchará más. Por más que seas cristiano, por más que digas, el Espíritu Santo está dentro mío, Dios no me va a dejar. Sí, pero dice, no contristéis al Espíritu de Dios. Y hay personas que no tienen relación con Dios porque hay pecado, que eso hace que te separes de Dios. El pecado, la desobediencia y la maldad hacen que Dios cierre la puerta, ya que Él no puede cohabitar dentro de esas condiciones. Como siempre yo les recuerdo, Dios es santo y Él demanda santidad. Santidad, santo significa apartado, significa consagrado, significa dedicado para Dios. No significa que tengas una aureola en la cabeza y seas buenito, sino significa eso. Levíticos 27, el Señor reclama, el Señor ordena, el Señor establece. Allí en la ley, Levíticos 27. Santificaos, pues, y sed santo, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es una orden, sed santos. Así que consagren sus vidas para ser santos, porque yo soy el Señor su Dios. También tenemos otra referencia en Primera de Pedro. Yo sé que estamos buscando la Biblia, bueno, predicamos la Biblia, así que buscamos en la Biblia, ¿no? Primera de Pedro 1:15 al 16. Primera de Pedro 1:15 al 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. No tenemos alternativa, es una orden de Dios y la única manera de ser santos es tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y esta santidad es la que el mundo, en el tiempo de Noé, no estaba dispuesta a vivir, porque esa santidad estaba, digamos, disponible para todo aquel que viniera a escuchar el mensaje de Noé. Y tristemente, la mayoría de las personas están en el mismo camino hoy. Veamos si lo que les acabo de decir tiene sentido. Hagamos ahora una breve comparación. ¿Cuál era la condición del mundo en aquel tiempo? Y la respuesta a esta pregunta la volvemos a encontrar en Génesis 6:5. ¿Por qué Dios, cuál fue el motivo por el cual Dios destruye a la humanidad? Y fue esta, Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Continuo.
La palabra continuo del hebreo tamid, que significa estirar, significa constante, pim, 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 como una máquina, ¿no? Significa sacrificio continuo, fuego extraño. Es decir, siempre digo esto, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, tanto como para servir a Dios, para seguir a Dios, o como para seguir a Satanás, de las dos maneras es que hay que laburar, hay que trabajar. No es que decir, no, si no sigo a Dios estoy más tranquilo, me quedo en mi casa. No, pero servís a Satanás. Al servirte a vos mismo, estás haciendo caso al mensaje de Satanás cuando le dijo, si comes de aquel fruto seréis como Dios. Entonces, hace sentir al hombre como Dios. Entonces, indirectamente está adorando a Satanás. Tamid significa eso, continuo, estirar, sacrificio continuo, fuego extraño, olor nauseabundo, diariamente, perpetuo, es decir, maldad. El corazón del hombre trama maldad por los primeros 10 años, a los 20, a los 50, a los 100 y hasta los 990 años. Si llegara a vivir, su corazón sería de continuo solamente el mal. Porque no es que por experiencia, generalmente los viejitos, ya cuando tienen sus 90 años, que ya están que no pueden ni caminar, pero no le da el cuerpo para pecar, si no seguirían pecando. No les da. No es que por la experiencia, no, ya no voy a cometer más esos errores. No, pecaría más perfectamente. Serían peores. Imagínense lo que hubiese sido, yo siempre a veces pienso estas cosas raras, que en aquel tiempo vivían 500 años, 600 años, ¿no? Te imaginas tener una suegra 900 años. Solamente el mal. Bueno, mal, la palabra mal. La palabra mal tiene que ver también con anomía, tiene que ver con abandonar la ley de Dios. Eso es mal. El mal es no hacer la voluntad de Dios, no hacer lo bueno. Y lo único bueno procede de Dios, lo demás no. Lo demás proviene de la maldad de Satanás. La palabra mal en el hebreo es rah, R-A-H. Significa que producen solamente, fíjense lo que producía el corazón de aquellos hombres. ¿Cómo lo producían? Continuamente. O sea, no me importa si vivían 20, 50, 100, 900 años, pum, 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 como el latido del corazón, pecando. Cada latido del corazón, un mal, un mal. ¿Y qué es lo que salía del corazón de esos hombres? ¿Qué produce ese corazón? Bueno, produce solamente adversidades, aflicción, agravio, hipocresía, calamidades, calumnias, castigos al prójimo, depravaciones, desastres de toda índole, dolores, escoria, fastidio, molestia, pena, perversiones, quebrantamiento, sarna y tristeza. No sé por qué puso ahí aparece sarna y tristeza. Es como algo, ¿no? Eso significa mal. Todo eso encierra, todas esas definiciones. Dice, al ver el Señor la maldad de los hombres sobre la tierra, que era muy grande y que siempre estaban pensando en hacer el mal. Como podemos darnos cuenta y apreciar, el mundo de ese entonces ignoraba completamente al Creador. Pero no era que lo ignoraba como, ay, che, ¿existe un Creador? No, lo ignoraban. Es como decir, no me importa lo que diga Él. Ellos se habían entregado de lleno a los deseos de su corazón. Y ustedes fíjense en que dice el texto, no recuerdo bien, pero cuando dice aquel texto que el espíritu se opone a los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es continuo el mal, es la maldad. Miren mis amados, amada iglesia, total esto lo escuchan por muchos lados y se imaginan que hay 8.000 personas aquí, no importa. Amada iglesia, todo lo que no glorifica a Cristo procede del mal. Cuando yo hago algo y lo hago para mi propio deleite, para que yo diga, qué bien que me salió, me salió perfecto. No estás glorificando a Dios y eso procede del mal.
Uno puede hacer algo, le contaba la historia, y lo vamos a volver a repetir de un hombre que es enemigo de otro, le odia, no lo quiere ni ver, pero se enteró que ese hombre está enfermo y que necesita un antídoto y no tiene dinero, que el hombre está pobre. Entonces este que tiene dinero vende todas sus propiedades, viaja hasta aquel lugar, en aquel tiempo mucho tramo y días de viaje, y le lleva el antídoto y ese hombre se salva. Pero este hombre lo sigue odiando igual, ¿no? ¿Este hombre hizo algo bueno? A sus propios ojos sí, pero no glorificó a Dios, no agradó a Dios. Porque no lo hizo para la gloria de Dios, lo hizo para su propio deleite, para decir, viste, yo te voy a ayudar a pesar de que no te... todo lo que hagamos que no glorifica al Señor, aún y cuanto más en lo que respecta al ministerio, ¿no? Cuanto más cuando nosotros cantamos, adoramos o servimos en la iglesia o en el ministerio y no lo hacemos para la gloria de Dios, estamos haciendo mal. A veces es mejor no hacer que hacerlo y hacerlo mal. Por eso el Señor mismo dice, cuando habla de las ofrendas, no des con un corazón así contrito, un corazón como que, dalo con alegría, si no, no lo des. Y esto infiere a que esta gente conducían vidas sometidas, sus vidas estaban sometidas a los placeres de la carne, pasiones desordenadas, crímenes, delitos, etcétera. En Lucas 17:27, fíjate lo que dice. Lucas 17:27. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. No estaban muy preocupados con el Creador, no estaban muy preocupados por el mensaje de este hombre llamado Noé, no les interesaba nada, ellos seguían la vida, el show debe continuar, dicen, ¿no? Comían, bebían, se casaban, etcétera. Hasta que llegó el diluvio y los mató a todos. Y ahora pregunto, ¿existe hoy esa condición en el mundo? ¿O eso eran muy malos, eran demasiado malos? ¿Sucede hoy? A veces sucede entre nosotros, mis amados. Sucede entre nosotros que tratamos a Dios de mentiroso, porque no creemos lo que Él dice. No sé si por ahí en este momento las mismas palabras lo estuviera diciendo Chuy Olivares, por ejemplo, o Paul Washer, o algún predicador que te guste. Si por ahí considerarías un poco más o un poco menos. Muchas veces le damos más importancia al mensajero que al mensaje. Le damos más importancia muchas veces a las condiciones. Hace frío, está medio como para haces una siestita, estoy cansado, tengo hambre, o hace calor y tengo ganas de tomar un helado. Siempre estamos como dependiendo de las circunstancias, mis amados, pero Dios es Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasará. Mis amados, ¿saben qué? ¿Saben qué? Hombres y mujeres de otros siglos se estremecieron con estos mensajes. Ustedes si leen la vida de Jonathan Edwards, mismo Carlos Spurgeon, hombres de Dios que estremecieron países enteros con un mensaje de un llamado fuerte de que Dios va a cerrar la puerta. Hoy necesitamos una serie de 48 prédicas para ver si nos convencemos de algo. Pareciéramos como estamos minimizando la palabra, estamos acostumbrándonos. ¿Vieron cuando una persona toma muchos remedios que el cuerpo se pone como inmune, ya no le hace nada? Pareciera como que la palabra de Dios ya no nos hace nada. Pareciéramos que aún en la alabanza y en la adoración necesitáramos tener 5 o 6 horas para recién entrar en clima. Y en otro tiempo, cuando nuestro corazón estaba en ese primer amor, comenzaban las melodías, ya empezabas a adorar y a llorar en la presencia del Señor. Aun cuando escuchabas la palabra del Señor, ya tu corazón estaba saltando, impactado por la palabra. ¿Cuántas personas hoy darían cualquier cosa? Quizás están al borde de la muerte, desahuciados en un hospital, que han dejado a Cristo, darían cualquier cosa por poder asistir y congregarse como lo hacen hoy ustedes.
¿Cómo está la condición del mundo hoy? La triste realidad es que sí, es peor. El mundo de hoy está peor que esas condiciones. ¿En qué condiciones se encontraba el mundo? Fíjense bien, lo encontramos ahí. Génesis 6, 11, 12. Génesis 6, 11, 12, para que entendamos bien lo que estamos leyendo. Y se corrompió. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hiciste unos fettuccines, unos ravioles con estofado, salsa roja, salsa blanca, no sé, ternerita. ¿Qué le pones? ¿Tortuguita? Ah, es un corte, no es una tortuga. O pollo, ¿no? Hoy humeante. Y está ahí y no te lo comes. Está apetecible, está riquísimo, ¿no? Pero resulta que, no sé qué, por unas cuestiones de la vida, no te la comiste y quedó allí el plato, arriba de la ladera, te lo olvidaste. Pasaron 2 semanas. Y ves que en el plato se mueve algo, no sabes qué es, pero hay cositas que se mueven, ¿no? Y tiene otro color, no es el mismo color que tenía, ni el mismo olor, ni me imagino el sabor que tenía cuando estaba eso bien cocinado, fresquito. ¿Te lo comerías? A no ser que estés loco, ¿no? Eso implica la palabra corrupción. Cuando algo que era bueno se corrompió. Algo que era saludable, algo que era sano, se corrompió. Así se corrompió el hombre. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. O sea, continuamente, de una manera persistente, haciendo el mal. Y la tierra estaba llena de violencia. ¿Cómo ven hoy la situación? ¿Cómo está el barrio? Allá, no sé, la policía, todo el mundo anda armado, los balazos y sangre por todos lados. La violencia cada vez es peor. Y no se trata de barrios, no se trata de no, porque aquí estamos mejor en Hollywood, no sé cuánto, en Palermo, Hollywood. No, en todos lados está la violencia latente. Y dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, ¿por qué la tierra estaba corrompida? Porque toda carne había corrompido su camino, su vida sobre la tierra. Estas condiciones existen en el mundo de hoy, en nuestra sociedad. Hoy en el día la corrupción, la deshonra, la inmoralidad y la violencia reinan en todas las esferas de la vida. Y al igual que en los días de Noé, el mundo piensa que todo va bien, que Dios no hace falta. Están como aquellas vírgenes insensatas, tontas, ignorantes. Bueno, en tal caso, si viene, que ya son 120 años predicando, ¿no? ¿Qué le hace 121 años más de pecadito? Y a veces especulamos, el hombre especula, aún muchos creyentes especulan con esto y dicen, sí, voy a buscar a Dios. O sea, se me ha presentado por la palabra de que Dios es Dios y que realmente tengo que volverme a Él, pero te pido un año más. Al igual que en los días de Noé, el mundo ha ignorado completamente a Dios y ha escogido vivir entregándose a la maldad. Los cristianos vivimos en medio de una sociedad violenta y te sentís como sapo de otro pozo. Y así debes sentirte. Nunca debes sentirte cómodo con las conversaciones en tu trabajo, con los que ven, con los que escuchan, cómo se visten, qué es lo que hacen. Violencia, corrupción, inmoralidad. Y es exactamente por eso que siempre debemos estar preparados. ¿Saben que lo que estamos haciendo hoy aquí es estar adorando a Dios y también pregonando su palabra? Nosotros estamos haciendo que los juicios de Dios caigan muy prontamente. Así como Noé, cuando él construía el arca, eso fue contado como justicia para Noé, pero como juicio para aquellos que se burlaban. Debemos de estar preparados para defender nuestra fe y nuestra convicción, no obstante las circunstancias o las consecuencias que nos rodean. Un ejemplo
de esto sería las acciones tomadas por el presidente del Tribunal Supremo, llamado Roy Moore, en Estados Unidos, allí en Alabama, quien ordenó a los jueces de la legislación del Estado no emitir licencia de matrimonio a parejas del mismo sexo. Ustedes saben que eso está de moda. Y su decisión fue, a pesar de que la jueza general del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos decidió que la prohibición de Alabama contra el matrimonio entre personas del mismo sexo era inconstitucional. O sea, lo que este juez Moore estaba haciendo estaba acorde a la voluntad de Dios, pero la jueza general dijo que era inconstitucional lo que estaba haciendo este hombre. La determinación de este juez cristiano, obviamente Moore, no serán sin consecuencia y seguramente le costará tras su trabajo debido a que está desafiando la orden de la Corte General de Estados Unidos. Pero no obstante, este juez llamado Moore no cambiaría su posición. Y aquí tenemos a un hombre de convicciones. Aquí, así como aquel hombre que le conté hace un tiempo, un predicador que se opuso, se negó a asistir a la asunción de Barack Obama en su segundo mandato, porque Barack Obama apoyaba el matrimonio homosexual y este pastor dijo, yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, será muy honroso ir a asistir y orar, porque lo que tenían que hacer es orar por el presidente y no lo hizo. Eso son convicciones, mis amados. Eso no es cambiar la primogenitura por un plato de lentejas, eso es guardar lo que a Dios tanto le costó, su propia sangre. Pero así que, pero desdichadamente el mundo se encuentra en una condición tan pervertida que las acciones del juez son criticadas en este caso. Que, por ejemplo, alguien que no es cristiano, pero que defienda el matrimonio, ¿cómo decirlo?, normal, el matrimonio establecido por la cual nosotros hemos nacido y hemos crecido, papá, mamá y los hijos. Ahora es papá y los hijos. Y a los hijos varones los disfrazan de mujer. Y las mujeres, las lesbianas, disfrazan a sus hijas de varones. Y eso se está viendo. Y es aceptado. Y cuando alguien sale por los medios a decir que eso está mal y que lo correcto es papá y mamá y los hijos, lo crucifican o lo cuelgan de la Plaza de Mayo. ¿Qué es lo que está pasando? Y nosotros nos estamos acostumbrando, lamentablemente, a eso. Ya no nos asombra, ya nos sentimos como, bueno, es así, hay que aceptarlo. Estamos como en los días de Noé, pero todavía, gracias a Dios, hay tiempo para arrepentirse, para todo aquel que escuche este mensaje. En 1 de Pedro 3:20 encontramos que se nos dice las siguientes palabras. Primera de Pedro, primera carta, 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Mientras se preparaba el arca, dice así, ¿no? Sí, mientras se preparaba el arca. Mientras, eso nos habla de un lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo duró esto? 120 años, que fue el tiempo que predicó, mientras el arca se preparaba, mientras se demoraba en levantar las maderas, calafatearlas con brea, qué sé yo, por ahí pasarle el cepillo, etcétera, para darle forma. Dios no es cruel como el diablo desea presentarlo. Dios nos ama y Él desea que regresemos a Él. Y nos da tiempo, pero nuestro tiempo no es ilimitado. De hecho, nuestra vida no es ilimitada. Al contrario, nuestra vida es limitada. Nuestra vida es limitada. Y les quiero decir algo. Yo a veces tengo pensamientos muy raros. Yo no voy a decir que el Señor me hace sentir ni nada, pero digo, no estoy preparado, no tengo un sermón preparado para si alguien tiene que partir. Si alguno de ustedes, Dios me libre y me guarde, la verdad,
Y no importa la edad que tengas, no importa, ya tengo 20 años, tengo 70 por delante. No. Y digo, Señor, ¿cómo afrontar ese momento? Porque hasta ahora me ha tocado despedir personas que quizás no conocía mucho. Pero ustedes son mi familia, mis hermanos, y es diferente. Y digo, qué palabra de consuelo a la familia, qué palabra para seguramente vendrán familiares no conversos, apartados. Y fíjense las cosas que me puedo pensar, ¿no? ¿Eh? ¿No las comentes? Pero fíjense, mis amados, eso no, a colación de lo que estamos hablando, de que nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Quizás me van a recordar a mí mañana. Ya me soñaron varias veces. Alejandra por ahora no me soñó, pero cuando me suena Alejandra ya está. Ya fui. si me soñó Ale, ya fui. Bueno, volviendo al tema. Nuestro tiempo es limitado. Fijémonos aquí en un detalle para que entendamos bien esto. Aquí leemos que mientras tanto aquí en la gran ciudad, ¿mientras qué? Mientras se preparaba el arca, dice así, ¿no? Meditemos en esto en un breve momento, ¿no? Con todos los avances tecnológicos que existen hoy, hoy en día la construcción de una nave, de un barco, un crucero, qué sé yo, toma quizás alrededor un año, esto se ha investigado en los astilleros, puede tomar un año y medio, 2, pero en los tiempos de Noé era diferente. En los tiempos de Noé no había maquinarias pesadas, no había grúas, no había los avances tecnológicos que hoy tenemos. También debemos notar que Noé, ni ninguno de sus hijos eran ingenieros o eran arquitectos o carpinteros, nada que ver. Ellos fueron los primeros en emprender un proyecto de esa magnitud, sin saber hacerlo. Ahora pregunto, ¿creen ustedes que esto fue por coincidencia? La respuesta obviamente es no. Como todo cristiano fiel sabe, nosotros servimos al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador de todo el universo y hasta la última estrella del límite del universo. Esto significa que si Dios hubiese querido, con solo un pensamiento, en un abrir y cerrar de ojos, de repente aparecía ahí el arca, ahí reluciente, ¿no? Lo podía haber hecho, pero no fue así, sino que se le dio a un hombre el diseño para que lo haga. ¿Por qué no lo hizo aparecer así de una manera milagrosa? No lo hizo porque el mundo estaba entregado en su maldad y Dios quería darle tiempo. Dios quería darle tiempo a esta gente para que se arrepienta, por lo menos uno, que en las historias hoy podríamos leer, y se salvó Noé y su familia, eran 8, pero 2 familias más también se salvaron. Ninguno. ¿Qué tiempo le dio el Señor? Los estudios bíblicos revelan, referente al arca de Noé, revelan que a él y a sus 3 hijos se le dio alrededor de 100 años construir la nave. 100 años construir la nave. Día por día, semana por semana, mes por mes y década por década, Dios esperó a que las personas se arrepintieran de sus maldades. No solo no se arrepentían, sino que se burlaban del emprendimiento de Dios. Y regresaran a los buenos caminos. Dios esperaba, pero la humanidad estaba tan envuelta en las cosas de sus corazones, envuelta en los quehaceres de este mundo. Y esto nos demuestra claramente que Dios no es un Dios cruel, sino que es paciente y que desea que todos aquellos que no le conocen y le rechazan y le odian, vengan a Él. ¿Cuánto tiempo te esperó el Señor a vos? ¿Cuánto tiempo te esperó? ¿O cuánto hace que te sigue esperando el Señor? Fíjate bien lo que nos dice la palabra de Dios en la carta universal de Pedro, para que entendamos bien la magnitud de la paciencia de Dios. Allí en primera de Pedro 3:9, si no me equivoco, no sé si primera o segunda.
cuando habla de la paciencia. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Bien, ahora vamos a segunda, de 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor no es lento. El Señor, cuando dice tardanza, significa demora. El Señor no es que se demoró, se le hizo tarde, sino que espera. Dice, es paciente. La palabra paciente, del griego makrosumeo, significa aguantar. El Señor te está aguantando. La palabra paciente significa sufrir. El Señor te está sufriendo. La palabra paciente significa esperar, tardar en responder. El Señor está tardando en responder para darte lo que te mereces. Eso es misericordia. Por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos se arrepientan. A pesar de que el mundo ha rechazado completamente a Dios, a pesar de que el mundo niega su realidad y persevera en la maldad, a pesar de que la violencia, la inmoralidad, la perversión reina en las vidas de las personas, Dios nos sigue dando tiempo para que reaccionemos. Y a la iglesia le sigue dando tiempo para que se transforme en Noé y anuncie el fin. Pero el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ofrece, no es ilimitado, es limitado. Ahora me detengo aquí para hacer una aclaración. Yo no sé cuándo comenzará el fin del mundo. Yo no lo sé. Yo no sé en qué momento será el regreso del Señor. Tampoco lo sé. Tampoco tenemos autoridad ni revelación para dar fechas o decir aproximación. Lo que sí estoy diciendo, mis amados, ya no estoy hablando del retorno de Cristo, si es tal día, tal hora, tal mes. Lo que sí estoy diciendo, y estoy plenamente convencido, que hoy sí es el día de arrepentimiento. No nos tiene que preocupar tanto cuándo es el día y la hora. Nos tiene que preocupar que hoy es el tiempo de arrepentimiento. Este es el tiempo de Dios, el kairos de Dios para volverse a Dios. Sabemos que llegará el día cuando Dios apartará a los creyentes fieles del sufrimiento que ha de llegar a la tierra debido a la maldad del hombre. Fíjense lo que dice 1 Corintios 15:51. Lo voy a leer en esta versión. 1 Corintios 15:51. Y Pablo, a modo de cómplice, a modo te voy a contar un chisme santo. Dice así: pero permitime revelarte un secreto maravilloso. Permítanme, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. O sea, ahí te está diciendo cuándo. Cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán, los que murieron resucitarán, para vivir por siempre, o sea, nunca más morirán. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, o sea, una metamorfosis. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán, y nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Eso es lo que nos espera, mis amados, a los fieles, a sus hijos. ¿Por qué fue Noé librado del juicio de Dios? ¿Por qué Noé sí fue librado y los otros no? Noé fue librado del juicio de Dios porque, a pesar de que vivía rodeado de gente sin ley, de gente que daba rienda suelta a su maldad, él se mantuvo fiel a Dios, con sus imperfecciones, porque después se emborrachó, recuerdan, ¿no? Y fue hallado hombre recto y justo delante de Dios. ¿Por qué dice Dios que Noé era recto y justo?
¿Porque él era recto y justo? No, porque él buscaba la rectitud y la justicia de Dios. Amados, la palabra justo nos habla de la justicia de Dios. La palabra rectitud nos habla de que Él es recto, no nosotros. Y buscamos esos caminos. Por eso se dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo y anduvo en íntima comunión con Dios. Termino con esto. La realidad es que el regreso del Señor es inminente. No importa si creen, no creen, si dudan, no dudan, Él vendrá. Nadie puede decir cuándo será. Pero sí los acontecimientos mundiales de toda índole nos están anunciando que el retorno del Señor está más cerca que hace 100 años atrás. Ni hablar que hace 2000 años atrás. 1900. Estamos cerca. Es el tiempo. Ya estamos en el tiempo. Ya está todo preparado para que se cumpla al pie de la letra todo lo profetizado por los profetas en la palabra. Las condiciones mundiales claramente nos indican que el mundo va de mal en peor. Con cada día que pasa, en lo menos que piensan las personas es en Dios. Yo la vez pasada estábamos con mi esposa y nos pusimos a mirar. ¿Vieron cuando decimos vamos a mirar la tele, a ver qué hay? Y no hay nada. Bueno, los Martín Fierro. Vamos a mirar a ver el cholulaje. Y yo le decía a ella, a mi esposa, pues fíjate, digo, que ninguno le da la gloria a Dios. Ni, por lo menos gracias a Dios, ¿no? Nada. Toda la gloria se la absorben ellos. Y realmente vemos que nadie piensa en Dios. Ni los políticos no nombran a Dios. Nada. Y no han prestado atención a Dios o directamente lo ignoran completamente o rehúsan creer en que, al igual que en los tiempos de Noé, Dios cerrará la puerta. Son tan malos, son tan duros de corazón, son tan cabeza dura, como decía la insensatez, que esas personas tampoco creen cuando vos les digas que Dios cerrará la puerta. Y como cristianos, nosotros, fieles, tenemos que compartir el mensaje de arrepentimiento y salvación. No predicarlo un mensaje de mimito y cariñito, de que Dios le quiere hacer un cariñito, sino decirle que el tiempo se termina y que Dios está llamando al arrepentimiento y que las demás cosas vendrán por añadidura. Hay que predicar, hablarle a los perdidos, hacer hasta lo imposible para que escuchen el mensaje. Noé tuvo que construir un arca de madera para ser salvo. Pero nuestra arca fue construida por Dios. Nuestra arca de salvación es el mismo Cristo Jesús. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué palabras maravillosas para nosotros. Amén. Pero también dice el versículo 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que lo que va a ver es la ira de Dios sobre él. O sea, Dios amó al mundo, pero aquel que lo rechaza, el que se rehúsa a creer, lo único que verá de Dios es su ira, no su amor. Amor, ira. Dos palabras en el mismo texto. Muchas veces nos enfrascamos en, porque de tal manera amó Dios al mundo. Qué hermoso, qué Dios amoroso, uy, corazones por todos lados. Pero algunos versículos más adelante dice, el que lo rechaza solamente verá la ira de Dios. Ahí equilibramos realmente todo el carácter completo de Dios. Sigamos el ejemplo de Noé y mantengámonos fiel a Dios en todo momento, a pesar de lo que los demás hagan. Sobre todo los jóvenes, que a veces son muy susceptibles de ser arrastrados por la corriente. No sea que llegue el momento de estar cara a cara con Dios y encontremos la puerta de su reino cerrada. Vamos a ir a uno de los últimos versículos, Lucas 13, 21. Lucas 13, 21 al 25. 13, 21 al 25. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió
en 3 medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Hacedores de maldad es esa misma expresión que utiliza el Señor cuando dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y aquí dice hacedores de maldad. Esa misma palabra aparece, si usted busca en el Strong, en el diccionario, la misma palabra aparece en esos dos versículos, y nos está hablando de hacedores de maldad, nos habla de quebrantadores de la palabra de Dios, quebrantadores de la ley, anomos, anomía. Habla de personas que conocieron la ley, pero la quebrantaron. No habla de personas que no conocieron la palabra. Cuando hablo de la ley, entiéndame, hablo del mensaje de salvación, las buenas nuevas, es la única que salva, porque la ley no puede salvar. Pero hablo de aquel que conoció el mensaje de salvación y lo rechazó. Ese es un hacedor de maldad, porque inclusive tuvo el tupé de meterse a hacer cosas que Dios no lo llamó, pero las hizo. Echó fuera demonios, sanó enfermos, predicó, hizo un montón de cosas. O sea, tener un ministerio, ser un pastor o ser un famoso cantante, no significa nada. Puede ser que aquel día Dios le diga: no te conozco. En aquel día habrá muchos que estén listos, y Él les admitirá en su reino, les dirá: ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Pero a muchos les dirá: malditos, apartados de mí, hacedores de maldad. Desdichadamente habrán muchos de estos que, pensando que como Dios tarda, como Dios no hace nada, como Dios parece que está sordo, está mudo, está ciego, no hace nada, ¿dónde está Dios? Entonces hasta empiezan a dudar de su realidad y se dejan llevar por la corriente de este mundo. Abandonan sus Biblias, dejan sus Biblias de lado y son arrastrados por el mundo. Cuando de repente sonará la trompeta y toda oportunidad habrá terminado. Quizás suene la trompeta para todos, quizás suene la trompeta individualmente para cualquiera de nosotros, y ya no habrá más oportunidad. Por más que toda la iglesia y todos los parientes se pongan a pedir por el alma perdida de aquel ser querido, ya nadie más lo podrá sacar del infierno. ¿Estás preparado? Porque la puerta está por cerrarse. Vamos a orar, mis amados. Oh Señor, te doy gracias. Gracias por permitirme, Señor, intentar ser, Señor, tu voz para dar un mensaje en lo posible, lo más claro, Señor, posible. Señor, gracias por tu pueblo, por el remanente, Señor, remanente del remanente, Señor, que se esfuerza, Señor, en poder llegar, que deja todo de lado, Señor, para poder tener su tiempo devocional en asamblea, junto a la iglesia, considerar al cuerpo, Señor, estimularse en amor unos con otros, Señor. Señor, fortalece a mis hermanos en este camino, Señor, angosto, estrecho, dificultoso muchas veces, mi Dios. Pero, Padre, sabemos que es el único camino, Señor, que nos lleva hacia ti. Padre amado, y ya no nos debe interesar más, Señor, el cielo, no nos debe interesar más el miedo al infierno, no nos debe interesar las coronas, los galardones, no nos debe interesar más nada que eso. Solamente, Señor, llegar
y poder verte cara a cara y abrazarte por la eternidad, Señor. Y poder, Señor, que nuestro ser explote de éxtasis, Señor, de ser llenos totalmente, Señor, esos vacíos que el hombre siente muchas veces, esas soledades, esas insatisfacciones que el hombre siente, que parece que nada lo llena, no lo llena el dinero, no lo llena los placeres, no lo llena el viaje, no lo llena conocer el mundo. Solamente tú puedes llenar ese vacío, Señor. Padre, y podemos sentir ese Señor amado, esa sensación, aún aquí en la tierra, en el momento que estamos en la iglesia junto al pueblo, en el momento que te adoramos, Señor, y que nos compenetramos y pensamos solamente en ti, Señor, y en la verdad de tu palabra, realmente podemos sentir, Señor, que va a ser maravilloso. Esto es un preludio de lo que viene. Oh, iglesia, hermanos, anímense unos a otros hasta la venida del Señor. Anímense, fortalezcanse unos a otros. Hagan el esfuerzo, aunque estés cansado, aunque estés debilitado, aunque estés abrumado por las situaciones. Anímense unos a otros, porque la redención se acerca. Nuestro Señor pronto viene. Como decía aquel antiguo coro, un paso más de fe. Adelante, hermano, que nos espera allí un galardón. El Señor está para galardonar a cada uno de los suyos. Y no es de desmerecer tampoco lo que tú tienes para nosotros. Señor, bendice a cada uno, Señor. Te pido ahora, Señor, en este día especial que se celebra en esta parte de la tierra, Señor, el Día del Padre, mi Dios. Sabemos que tú eres nuestro Padre Celestial y te honramos, te adoramos y te bendecimos a ti, Señor, porque tú eres el Padre perfecto. Señor, y bendice a los papás, Señor, que están aquí en este lugar, a las mamás que también hacen de padre a su vez, Señor, bendícelas también, Padre. Gracias por cada uno, Señor, que se mantengan fieles y que sean, Señor, en este tiempo como Noé, pregoneros, Señor, de lo que está por venir y predicadores, Señor, de las buenas nuevas. Bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Amén. Si tú no vas, yo no quiero ir a ningún lugar. Te has vuelto indispensable en mi andar. Si tú no vas, no hay propósito que valga la pena. Si tú no vas, mis grandezas como polvo quedarán. Me haces falta cada instante al respirar. Si tú no vas, no hay sentido de la vida si no estás.